Hola chicos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida, continuando con el curso de Python para todos a esta clase de bases de datos. Vamos a ver primero qué es una base de datos, qué tipos de bases de datos existen. Yo sé que muchos de estos conceptos tal vez sean la primera vez que los vean, pero este primer contacto les va a ayudar a prepararse para el curso de bases de datos para todos, ¿no? Que vamos a dictar dentro de esta plataforma. Primero, ¿qué es una base de datos? Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en disco que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan este conjunto de datos. ¿Qué tipos de bases de datos existen? Bases de datos relacionales, como MySQL, SQL Server, Oracle, ¿no? Como su nombre lo indica, utilizan el modelo relacional y siempre es mejor usarlas cuando los datos son consistentes y ya tienes algo planificado. Cuando hablamos de bases de datos relacionales, estamos hablando de que existe una gran inversión de tiempo en el diseño y desarrollo de la base de datos. Mientras, cuando nos vamos a bases de datos no relacionales, como MongoDB y Redis, ¿no? Que son conocidas como NoSQL o Not Only SQL, estas son más flexibles en cuanto a consistencia de datos y se han convertido en una opción que intenta solucionar algunas limitaciones que tiene el modelo relacional. Justamente este es el tema de, puede ser, escalabilidad. Mientras más grande se vuelve esta base de datos, es también un poco más complicado, ¿no? Hacer el mantenimiento del mismo. Cuando quieres agregar nuevos módulos, toma mucho más tiempo de implementarse esos nuevos módulos, esa nueva lógica dentro de la base de datos, porque tienes que respetar, ¿no? Mucho esta estructura que ya tiene previamente. En el caso de la base de datos no relacionales, no. Esto se basa en una secuencia de colecciones y documentos que son bastante flexibles. Incluso nosotros somos los que marcamos la estructura de la información que se está almacenando con las reglas dentro de la programación. No directamente ellos tienen una estructura para almacenar la información como tal. ¿Ok? Hay que tener en cuenta estos detallitos, tal vez como es la primera vez que estamos viendo estos conceptos, nos parecerá muy raro, pero no se preocupen, porque este es el primer paso para aprender bases de datos. Tenemos el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos objetos. Vamos a definir entidad, cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recoge información. Esta información serían los atributos. Si vemos al lado derecho, tenemos clientes. Clientes tienen los atributos como apellidos, DNI, fecha de nacimiento, nombre, teléfono, etc. Dentro de estas entidades podemos definir, ¿no? Cualquier cosa, básicamente. Puede ser una persona, un concepto abstracto, incluso un suceso. Un nombre de entidad solo puede aparecer una vez en un esquema conceptual. Esto de aquí a la derecha, el ejemplo de la derecha, es un esquema conceptual. Ahora, relaciones. Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades. Cada relación tiene un nombre que describe su función. Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior. Entonces, esta es la representación de las entidades dentro de un modelo entidad-relación y cómo se relacionan estas entidades. Muy bien. Aquí vamos a hablar un poco de cardinalidad, vamos a hablar un poco, ¿no? De cómo el modelo entidad-relación finalmente se concreta, ¿no? Y esto es a través de tablas. Entonces, ¿qué nos dice? El modelo relacional se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y la relación entre ellos. Cada tabla está compuesta por varias columnas, que son los atributos, y registros, que serían las entidades que se van agregando, ¿no? Algo a tener en cuenta dentro de esta estructura de tablas es que generalmente las tablas van a tener una clave primaria, una primary key. Esta clave primaria es el campo donde todos los registros son únicos, ¿no? E identifican a todos los demás campos. Quiere decir, por ejemplo, pensemos en una persona. El DNI podría ser esta clave primaria, porque el DNI es un valor único para cada persona dentro de nuestro país, y este valor único identifica todos los demás datos de esta persona. Puede ser el nombre, el apellido, no sé, el sexo, las características físicas de esta persona y demás. Toda esa información se puede obtener a través de esta clave primaria. Entonces, esta clave primaria es única en ese campo, ¿no? Es única e identifica toda la información relacionada, ¿no? Con este, en este caso, con esta persona o con este cliente. Ahora, vamos a ver algo. Tenemos pedidos y tenemos productos también, pero en este caso tiene tres campos, nada más. En este caso tiene más campos, ¿no? Y sirven para identificar un pedido. Vamos a analizar qué significan estas pequeñas líneas. Estas pequeñas líneas significan cardinalidad. La cardinalidad me dice cómo se relaciona una tabla con otra tabla. Vamos a analizar aquí. ¿Qué pasa en el caso de pedidos? ¿Cómo se relacionan con clientes? Un pedido solamente le pertenece a un único cliente, ¿correcto? Como mínimo y como máximo. ¿Por qué? Para que exista un pedido tiene que haber mínimo un cliente, ¿no? Y también un pedido solo le puede pertenecer máximo a un cliente, ¿ok? Por eso es que tenemos que es uno y uno, nada más. Ahora, vamos a ver en el sentido contrario. En el caso del cliente, ¿no? ¿Cómo se relaciona con el pedido? El cliente puede tener cero pedidos, yo puedo ir a la tienda, ver todo y retirarme, no hacer ningún pedido, o puedo ir a la tienda y comprar un champú, al día siguiente comprar no sé, esas cosas que tú vas adquiriendo, ¿no? Van quedando como múltiples pedidos, incluso en el mismo día. Tú podrías ir a comprar un bocadillo, más tarde ir a comprar, no sé, nueces, al día siguiente o más ratito también ir a comprar
maíz, verduras, lo que tú necesites, y podrías hacer un pedido para cada cosa. Podrías comprar, retirarte, volver a venir, comprar, retirarte y así. Podrías estar en constante compra. Entonces, mínimamente puede ser cero. Yo puedo entrar y no comprar nada, ¿no? O un cliente puede tener muchas compras, muchos pedidos. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, del mismo modo, se hace esta pregunta. ¿Qué pasa con producto? ¿Cómo se relaciona con pedido? Cuando yo quiero hacer esta pregunta en esta dirección, yo tengo que decir, en un pedido, un producto puede no aparecer o puede aparecer muchas veces. Y es verdad, un producto, es decir, tú puedes comprar 10 champús, ¿no? Puede aparecer muchas veces dentro del pedido o puede no aparecer ni una vez. Esa es una forma, ¿no? En la cual nosotros identificamos cómo se relaciona productos con pedidos. Y del mismo modo, ¿cómo se relaciona pedidos con productos? Ahora, para que exista un pedido, tiene que haber mínimamente un producto. Si no, no existe el pedido. Y del mismo modo, pueden haber muchos productos dentro de un pedido. Ok, espero que esto les haya ayudado a entender un poquito cómo se relaciona. Obviamente, este curso no busca que ustedes sean unos expertos en bases de datos, pero les quiere dar algunas nociones importantes, que poco a poco, con la práctica, se van a cimentar en conceptos mucho más concretos. Ahora, vamos a continuar y nos vamos a ir a bases de datos relacionales y directamente a SQL. Este lenguaje estructurado de consultas nos da acceso a la base de datos relacionales, ¿no? Permitiendo especificar diversos tipos de operaciones en ellas, gracias a la utilización del álgebra y del cálculo relacional. SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de manera sencilla. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos y más. Tengamos en cuenta algo aquí, y son comentarios. Primero, una cosa es el motor de bases de datos y otra cosa es el sistema de gestión de bases de datos relacionales. Cuando hablamos del motor de bases de datos, estamos hablando del que se encarga de cómo la información se va a almacenar en el disco, de las reglas que va a respetar y las normas de acceso. En el caso de sistemas de gestión de bases de datos, estamos hablando de un conjunto de herramientas que facilitan, ¿no?, este trabajo de administrar la base de datos. Una cosa es el motor como tal y otra cosa es el sistema de gestión que acompaña a este motor. Entonces, podemos tener MySQL, podemos tener SQL Server, Oracle, Postgres, ¿no? Ahora también hay MariaDB. MariaDB es como que la versión libre de MySQL, ¿no? MySQL fue comprado anteriormente, así que los desarrolladores originales continúan con el proyecto como MariaDB, así que pueden trabajar con MySQL o con MariaDB sin ningún problema. Vamos a continuar. Base de datos relacionales, SQL. Entre los gestores de base de datos relacionales más utilizados se encuentran MySQL, es el sistema de gestión de base de datos de código abierto más utilizado a nivel global. Desde que pasa a manos de Oracle, ¿no?, MySQL se distribuye con una licencia dual. Sus primeros desarrolladores siguen encargándose del proyecto, ahora bajo el nombre de MariaDB. PostgreSQL, con PostgreSQL los usuarios disponen de un sistema de gestión de base de datos relacional libre y orientado a objetos, de cuyo continuo desarrollo se ocupa la comunidad open source. Esto es muy importante. PostgreSQL es una de las mejores bases de datos, en mi experiencia de compañeros, ¿no?, que hay para trabajar. Por lo menos relacionado con Python, trabaja muy, muy bien. Después trabajamos con Oracle Database. El programa de Oracle se distribuye como software propietario. Y finalmente tenemos lo que vamos a usar ahora, SQLite. Por último, SQLite constituye una biblioteca de programas con licencia de dominio público, que contiene un gestor de bases de datos relacional. SQLite es un gestor de bases de datos relacional, pero con un objetivo muy diferente a MySQL, SQL Server, Oracle y otros. Este gestor de bases de datos tiene por objetivo ser parte de la misma aplicación con la que colabora, es decir, no cumple los conceptos de cliente-servidor. Normalmente nosotros nos logueamos dentro de estos sistemas de gestión, ¿no? Los identificamos y a través de estos permisos podemos acceder a la información. Incluso hay permisos simplemente de lectura, de escritura, y estos permisos se van caracterizando, ¿no?, a los trabajadores. Por ejemplo, este trabajador solamente puede encargarse de leer, este trabajador se puede encargar solamente de escribir tal información o consultar tales y tales tablas, dependiendo los roles que tú asignes en esta jerarquía dentro de la estructura de la empresa o del negocio. Ahora, vamos a entender esto. Como no cumple este concepto de cliente y servidor, ¿no?, para entender sus usos, podemos dar algunos ejemplos donde se aplica SQLite. Tenemos Firefox, tenemos también en Opera, tenemos en Skype, en Microsoft también usa SQLite, Android, iOS, adopta también SQLite, que permite el almacenamiento, ¿no?, y recuperación de datos. Entonces, vemos que SQLite tiene bastante potencial cuando hablamos de uso, ¿no?, en aplicaciones locales, por lo menos. SQLite es open source, ¿no?, y se ha instalado por defecto con Python. Es decir, forma parte de la biblioteca estándar. Si nuestra aplicación necesita almacenar gran cantidad de información local con cierta estructura, el empleo de SQLite es nuestra primera opción. Vamos a ver esto de aquí. Ahora, no voy a ahondar mucho en el tema de las subcategorías, solamente vamos a verlo de manera general. Y le voy a especificar también por qué existe este tema de trabajar, por ejemplo, con un tiny int, small int, medium int y demás. Primero, vamos a relacionar Python, ya lo conocemos, los tipos de datos en Python con los tipos de datos en SQLite. Primero, none dentro de Python,
¿no? Es null dentro de SQLite. Int es integer dentro de SQLite. Después float es un real dentro de SQLite. String es text. Y byte es blob. Blob es binary large object, si no me equivoco. Y básicamente lo que hacemos cuando guardamos o queremos guardar archivos, ¿no? Manteniendo el formato de este file, puede ser un Word, puede ser un Excel, el file que necesitemos, un PDF, lo podemos guardar dentro de un campo especificado, ¿no? Con este tipo de datos. Después tenemos aquí una pequeña especificación. Por ejemplo, dentro de integer se almacenan con una longitud en función del tipo de dato definido, como integer, tiny integer, small int, medium int, big int. Entonces, vamos a ver por qué hay tantas subcategorías, ¿no? Para poder definir un tipo de dato que pertenece a un campo, obviamente, ¿no? Dentro de estas tablas. Lo que pasa es el espacio que usa en el disco y el espacio que reserva en el disco. Vamos a ver, si es que la intención que tuviéramos es almacenar un número, ¿no? Como por ejemplo, del 1 al 50, del 1 al 10, no sé. Si es que tú defines como int, va a almacenar ese espacio o va a reservar 4 bytes de espacio para el número que tú le vas a dar. Pero tú le vas a dar un número que está entre menos 128 y 127. Mejor sería guardarlo como un tiny. De esta manera, sabes que va a recibir un dato en un rango permitido, obviamente, ¿no? Y va a ocupar el mínimo espacio en memoria. Entonces, ¿por qué existen estas subcategorías o subclasificaciones? Existen para que nosotros optimicemos el espacio en memoria, el espacio reservado en memoria para cada tipo de dato que se va agregando. Ahora, esto al inicio no es importante, chicos. ¿Por qué no importa? Porque actualmente los recursos son bastante amplios, ¿no? En las computadoras modernas. Así que no hay ningún problema. Podemos trabajar directamente con estos, con int, float, string byte, ¿no? O directamente con integer, real, text y blob. No hay ningún problema. No necesitamos subcategorizar, por lo menos a este nivel no. Más adelante, cuando ustedes quieran ajustar su proyecto, tal vez lo pueden hacer. Entonces, chicos, esto lo dejo para que ustedes ya lo lean, ¿no? Cuál es el mínimo, cuál es el máximo y cuál es el rango, ¿no? Entre este mínimo y este máximo. El rango de valores permitidos que se pueden dar en cada una de estas categorías. Vamos a continuar con las operaciones. ¿Cuáles son las más básicas que tenemos que conocer? Todos tienen que conocer cómo se hace un CRUD. ¿Cómo se hace la creación de una tabla? Create, table, y el nombre de la tabla, el campo, y aquí hay una estructura que la van a ver muchas veces. El nombre del campo, por ejemplo, el ID, integer, es el tipo entero, es la llave primaria, va a identificar, ¿no? A este registro, y también es autoincremental. Cuando yo pongo autoincrement, yo le estoy diciendo que cada registro nuevo que se esté agregando, ¿no? Se enumere con un valor adicional. Por ejemplo, comienza en 1, después 2, después 3 y así sucesivamente. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera me aseguro que ese valor identifique al registro, ¿no? Y no haya duplicidad en este campo específico. Ahora, también podemos eliminar una tabla con drop table y el nombre de la tabla. Tenemos carga de registros a una tabla con insert into. Insert into, el nombre de la tabla, los campos donde tú vas a almacenar la información, valúes y luego el valor para este campo, en el mismo orden obviamente, y este valor para este campo. Muy sencillo, chicos, para hacer el registro. Ahora, ¿cómo recuperamos? Con select. Select, cuando yo pongo asterisco ahí, lo que estoy diciendo es, seleccióname todos los campos de esta tabla y muéstralos. Si no, yo puedo especificar qué campos son los que quiero recuperar. Si es que tengo 10 campos en una tabla y solo quiero recuperar 2, ¿no? Todos los registros, obviamente, pero de 2, yo podría hacer, especificar los campos, ¿no? Y finalmente la tabla. Pero si yo quiero filtrar la información, usaría where. Where es justamente para hacer este filtro. Todo es igual hasta aquí y después agregas where, donde seleccionas el campo, ¿no? Por el cual se va a aplicar el criterio y dices igual a valor. Aquí también puede ser mayor a algo, menor a algo. Si es que es numérico, ¿no? Puedes hacer este tipo de comparaciones. Ahora, para delete, lo que vamos a hacer es eliminar los registros de una tabla. Tengan cuidado. Delete siempre se usa con where. Si es que yo escribo delete, escribo where. Automáticamente escribo where. ¿Me entienden? No escribo ni esto ni esto. Primero, delete y where. Entonces ya está acompañado. Y ahí sí especifico de dónde va a eliminar y cuál es el criterio que se va a aplicar para eliminar. Imagínate que quieras eliminar el registro que dice Bill, que especifica al usuario Bill, ¿no? Dentro de nuestra base de datos. Lo podrías especificar con el nombre, por ejemplo, campo username, si es que es único, obviamente, o el campo ID. ID y le das el valor del ID, que identifica Bill y elimina ese registro. Luego tenemos actualizar registro, update. Update table, set, ¿no? Vas a setear el campo, este campo, con este valor. O sea, todos los registros de ese campo se van a quedar con este valor. Normalmente no se quiere hacer eso. Lo que se quiere hacer es modificar específicamente valores dentro de la tabla. Para eso vas a usar where. Se va a cambiar el valor, ¿no? Del campo por este valor que tú le estás entregando ahora cuando cumpla tal condición. Imagínate que escribiste mal mi apellido. En vez de poner Makin, pusiste máquina. Vamos a poner así.
¿Ok? Entonces vas a corregirlo. Vas a ubicarme a través de mi ID, ¿no? Y en el campo apellido vas a poner Maquin, bien escrito. De esta manera, tú ya estás actualizando el registro que pertenece, ¿no? Donde está mi nombre. Muy bien. Ahora sí, chicos. Vamos a ver algunas restricciones dentro de base de datos relacionales. Las constraints son integridad, ¿no? Es un tipo de integridad que define algunas condiciones para los datos contenidos en una columna al insertar, actualizar o lindar. Podemos usar dos tipos de restricciones, es decir, a nivel de columna y a nivel de tabla. Las restricciones de nivel de columna se pueden aplicar solo en una columna específica. Las siguientes restricciones de columna que deben aplicarse cuando se insertan datos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes se vayan dando alguna idea. Por ejemplo, not null. Cuando yo pongo not null, yo le estoy diciendo que a ese campo siempre se le tiene que agregar valor cuando se agrega un nuevo registro. Si es que yo no especifico esto, yo podría agregar un registro, ¿no? Y por ejemplo, pensemos en el campo apellido. Yo digo el apellido, no le especifico que sea not null. Entonces, yo cargo la información y no cargo el apellido. Y no hay ningún problema, se almacena la información. Obviamente, no hay un apellido. Pero si yo pongo not null, te reporta un error y te dice, el campo apellido tiene que ser forzosamente ingresado. Entonces, esa es una de las primeras restricciones, ¿no? Que van a aprender. Otra más, tenemos primary key. Cuando yo le digo primary key, estoy diciendo internamente muchas cosas, pero lo más importante es que identifica al registro, ¿no? Es un campo donde todos los valores son únicos e identifican a todo el registro. El not null está de más, porque una vez que tú eres primary key, not null ya no es necesario. Finalmente tenemos check. Check lo que hace es corroborar si estás dentro de un rango de valor. Esto se aplica para campos que son del tipo entero, ¿no? En este caso. Y dices, por favor, los valores permitidos para este campo tienen que ser mayores a 0 y menores que 100. Puedes poner los rangos que tú quieras, ¿no? Obviamente. También podrías aplicarlo para float sin ningún problema, chicos. No hay ningún problema aquí. Ahora, tenemos primary key auto increment. Esto de aquí se aplica para que tú no estés especificando o no estés pensando, ¿no? Ya, ¿qué valor puse? Puse el 10, antes sigue el 11. No, esto se encarga de que el ID siempre sea único, de que el valor que se está agregando siempre sea diferente a los que ya se agregaron, ¿no? Va aumentando de uno en uno. Hay otras formas de especificar en cuánto incluso puede aumentar, pero por ahora, quédense eso en la cabeza. Va aumentando de uno en uno por defecto. Dice, solo en columnas de tablas que sean integer primary key. O sea, si es entero, primary key, puedo aplicar autoincrement. De esta manera me aseguro que ese campo siempre va a ser útil. Muy bien, chicos, llegamos. Vamos a ver aquí. Vamos a comentar esto de aquí, no se subraye. Ok. ¿Qué pasa con este pequeño comando? Algo que me di cuenta cuando comencé a trabajar con SQLite directamente con Python es que había un tipo de restricción, hay un tipo de restricción que se llama clave foránea. Y no se respetaba cuando yo trataba de insertar información. Entonces, entendí que en cada llamado yo tengo que activar este tipo de restricción de clave foránea. ¿Qué es una clave foránea, chicos? Es bien sencillo de entender. ¿Recuerdan el proyecto inicial? Recuerden el taller, el primer taller que hemos tenido, donde teníamos una base de datos, obviamente, bastante rústica dentro de una lista. Ahora no. Ahora vamos a migrar a una base de datos formal. Recuerden que había un campo que se llamaba cargo. Imagínense que ese cargo, ustedes tienen en una tabla aparte. En una tabla aparte. ¿Por qué harían o por qué separarían en una tabla aparte el cargo, por ejemplo? Imaginemos que acompañado del cargo siempre va una descripción, porque tengo que saber qué cosa hace ese cargo, un junior, un practicante, cuáles son sus responsabilidades. Imaginemos eso. Entonces, si es que está registrado Bill como junior y Juan como junior, habría en cargo, obviamente, junior, y después en descripción del cargo, habría se encarga de tal y tal. Y se repetiría el siguiente, se encarga de tal y tal. Entonces tienes una estructura donde comienza a haber mucha duplicidad de datos, ¿ok? Mucha redundancia. ¿Qué es lo que se hace dentro de la base de datos? Dentro de este tema, lo que hacemos es separar en dos tablas. En una tabla se va a almacenar simplemente cargos y se va a identificar con un ID único para cada cargo. Por ejemplo, uno representaría a junior y la descripción de un junior. Dos podría representar practicante y la descripción de un practicante. Y así, en adelante. Eso es por un lado. Después tienes la tabla de usuarios. Y la tabla de usuarios, ¿cómo se conectaría con esta tabla de cargos? Esa es la pregunta. ¿Cómo conecto con esta tabla de cargos? Lo hacemos a través de una llave foránea. La llave foránea o la clave foránea, lo que hacemos es conectar este campo ID de la tabla cargos, ¿no? Con un campo específico de la tabla del usuario. Por ejemplo, podría ser cargos. También podría llamarse cargos, podría llamarse igual ese campo como el nombre de la tabla, ¿no? De cargos, no hay ningún problema, pero
el tipo de dato con el cual se va a conectar tiene que ser el mismo. Si es que el ID es un número entero, ese campo también tiene que ser un número entero. Ya, esta descripción lo que está dándoles ideas, yo imagino, es como que muy hablado. Vamos a verlo en la práctica, pero algo que tenemos que entender con una clave foránea es que cuando yo identifico un campo y digo, este campo pertenece, obviamente, es una clave foránea de otra tabla, los valores permitidos en ese campo solamente son los que existen, ¿no? Dentro de la tabla identificada como la clave foránea. Nada más. Vamos a ver aquí. Primero, esto de aquí lo tengo que llamar para que esta restricción siempre funcione. Ese es primero. Después, vamos a ver, create table, nombre de usuarios, ID, integer, primary key, autoincremental, el DNI es formato texto, tenemos nombre, también es texto, apellido es texto, cargo es texto y sueldo es un número real. Esto de aquí es un pequeño ejemplo, entre comillas, para que ustedes vayan viendo cómo se estructura. Esto es una consulta SQL. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a este conector con la base de datos SQLite 3, ¿no? Lo vamos a llamar aquí, estamos importándola, y estamos llamándolo con un alias. Esto se llama alias. ¿Qué significa? Es una forma más compacta de hacer el llamado. Si es que yo no tuviera alias, yo tuviera esto, tendría que hacer esto. Identificar así. Pero a mí me gusta trabajar con alias. Entonces, sq.connect. Con connect yo me conecto a la base de datos. Si es que la base de datos no existe, la crea. Tan sencillo como es. Guardo esta conexión en una variable y después ejecuto una instrucción. Esta instrucción puede crear, eliminar, actualizar, ¿no? La información. Puede recuperar también registros. Commit. ¿Commit para qué se usa? Commit se usa para fijar los cambios dentro de las tablas. Imaginemos que tú quieres actualizar. Después de actualizar, tienes que poner un commit. Si quieres eliminar, poner un commit. Si quieres agregar, poner un commit. Con commit fijas los cambios dentro de las tablas. Después tenemos las instrucciones cuando recuperamos información, el select, ¿no? Seleccióname estos campos, recupérame los valores de esta tabla. Listo. Lo tengo que almacenar obviamente en una variable, en este caso sería cur, y después tenemos fetch all y fetch one. Fetch all lo que va a hacer es devolverme, o sea, si lo queremos ver de manera práctica, me va a devolver una lista y dentro de esta lista va a estar, ¿no? Un registro en formato tuple. Registro. Todo el registro. Del mismo modo, así. Todo el registro, ¿no? De la fila. En este caso, registro de la fila. Fila 2, registro, fila 1. Así. Entonces, si es que aquí hubiera ID, nombre, apellido, estaría así. ID, nombre, ¿no? Apellido, así. En ese orden. Ok. Muy bien. Así me va a retornar en este caso. En este caso no. En este caso simplemente me va a retornar un registro, el primero que aparece. Fetch one. Y finalmente cerramos la conexión. Siempre hay que tener cuidado con esto, chicos. Abres la conexión y después la cierras. Vamos a ver aquí. Voy a llamar mina01, ¿no? Y la extensión de la base de datos va a ser SQLite 3. Vamos a activar esta restricción de clave foránea. Vamos a crear la tabla cargos. Tengo el ID, que es integer, primary key, autoincremental. Después digo cargo, es el tipo texto, y descripción también es el tipo texto. Voy a crear a usuarios. ID es el tipo integer, es primary key, autoincremental. DNI es el tipo texto. ¿Por qué el DNI es el tipo texto si son números? Porque tú no haces operaciones. Si tú no haces operaciones, no importa que sea numérico, entonces almacénalo como texto. Es más formal. Ahora, nombre también es un texto, apellido es un texto. El campo cargo dentro de usuarios se va a relacionar con el campo ID dentro de la tabla cargos. Por eso es que ponemos in. Esta es una forma abreviada de poner integer, ¿no? Porque lo voy a relacionar con este campo ID dentro de la tabla cargos. Entonces, sueldo es real y después aquí es donde viene la magia. Yo digo foreign key, la clave foránea, digo el campo que voy a relacionar, en este caso es cargo, especifico el cargo, y después le digo reference con la tabla cargos, ¿no? Y el campo de la tabla cargos. Entonces estoy relacionando, ¿no? Específicamente el campo ID de la tabla cargos con el campo cargo de la tabla usuarios. De esta manera, chicos, es como ustedes restringen que los valores permitidos para cargo, ¿no? Sean valores que existan dentro del campo ID íntegro. Vamos a verlo ahora en la práctica. Ejecutamos. Muy bien, se ha creado. ¿Cómo sabemos? Vamos aquí y vemos que se ha creado la base de datos. Ahora, volvemos a abrir la conexión, volvemos a cerrarla. Vamos a agregar dos elementos.
Ustedes se dan cuenta que solamente estoy agregando cargo, no estoy agregando la descripción del cargo, ¿no? O esta de acá que dice descripción. ¿Por qué no lo estoy agregando? Como no tiene la restricción not null, puede agregarse o no al momento de insertar un nuevo registro. Los que sí se van a agregar es este de aquí, porque es ID y es autoincremental, automáticamente se agrega, ¿no? Y el cargo que estoy especificando. Con commit, recuerden, para fijar los cambios. Si hago 10, 20 o 30 agregaciones, el commit va al final, ¿ok? Después recupero la información dentro de la variable cur y lo imprimo en pantalla con fetch all. Finalmente cierro la conexión. Veamos, el ID es 1, es junior. Mire, aquí me dice none. ¿Por qué? Porque no he especificado nada. ¿Ok? No he especificado nada. Entonces, chicos, ¿cuáles serían los valores permitidos para el campo cargo? Cargo. Dentro de la tabla usuarios. Sería simplemente 1 y 2. No puedo agregar otro. Vamos a ver qué pasa. Activar foreign key. ¿Recuerda? Aquí estamos. Activar foreign key. Tengo que activar siempre que haga este tipo, ¿no?, de inserciones. Porque si no lo activo explícitamente, no va a aplicar esta restricción de clave foránea. Y lo vamos a ver. Vamos a insertar, ¿no?, dentro de usuarios. Acá están los campos. DNI, nombre, apellido, cargo, sueldo. Los valores, por ejemplo, 4080, 349, 31. El DNI, el nombre, el apellido. Directamente yo pongo 5, imaginemos 5. Esto es 1, esto es 2, no puede ser 5. Y después el sueldo, 4500 imaginemos. Muy bien, entonces, como tenemos el número 5, ¿qué me devolvería esto? ¿Qué pasaría? ¿Habría un error? ¿Se agregaría correctamente? Eso es lo que vamos a ver ahora. Como estamos activando la restricción de clave foránea, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos retorna. Vemos que nos dice, miren, foreign key, ¿no? Estás fallando esta restricción. No cumple con esta restricción. Pero ¿qué pasa si es que yo comento esta línea y trato de agregarlo? Se agrega normalmente. Entonces, siempre que ustedes quieran trabajar con este tipo de bases de datos, créanme, es muy útil para proyectos en los cuales no se pasa el millón de registros, proyectos que tienes, no sé, 100.000 registros, 50.000 registros, puedes trabajar con SQLite de manera eficiente, ¿no? Es bastante rápido de usar, aprender más que nada, ¿no? Y puedes aplicar las consultas que tú quieras. Ok, si es que quieren que se respeten estas restricciones, tienes que activar esto. Cuando activas esto, de nuevo, error. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿qué pasa si yo pongo 1? ¿Qué pasa si yo pongo 1? Ejecuto y se agrega correctamente. Muy bien. Vemos que también el ID va incrementándose en 1. Muy bien, chicos. Espero que les haya servido. Recuerden que este solo es el preámbulo para el taller. En el taller de mañana vamos a ver bases de datos, vamos a ver funciones y vamos a ver por primera vez cómo podemos almacenar esta información, obviamente, ¿no? Y recuperarla en cualquier momento. Cada vez que activemos el programa vamos a poder acceder a la base de datos y vamos a poder consultar, ¿no? ¿Qué trabajadores tengo? ¿Cuál es el costo en planilla, ¿no?, fijo que yo tengo por el número de trabajadores que tenga? Todo esto de aquí lo vamos a ver en la siguiente clase. Espero que les haya parecido útil esta clase, espero que les haya gustado. Disculpen si me he extendido un poco más de lo debido, pero base de datos siempre consume mucho tiempo. Es un esfuerzo necesario, chicos. ¿Ok? Un gusto, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.